Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios le bendiga de una manera muy especial. Por aquí su hermana pastora Pamela Guillén, y en esta tarde traemos un tema muy edificante para el cuerpo de Cristo en general, ya que vamos a hablar acerca de por qué no crecemos o avanzamos espiritualmente, por qué yo siento que no estoy avanzando, cuáles son las causas, qué es lo que está ocasionando que no crezcas espiritualmente. Vemos que en el pueblo de Dios hay personas que no todos tenemos el mismo tipo de crecimiento. Algunos van lento, otros van mucho más rápido, cada quien tiene una velocidad diferente, pero lo que determina que tú no estás creciendo espiritualmente es tu estado. Hay varios puntos que vamos a resaltar en medio de este estudio de hoy. Así que si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse para que puedan recibir las notificaciones cuando subamos un nuevo video o una nueva enseñanza. Mi alma bendice al Señor. Así que vamos a entrar de una vez en tema. Gloria a Dios. Y es que, mis hermanos, a veces sentimos que no estamos avanzando, y hay varias cosas que debemos de tener en cuenta a la hora de decir que estamos estancados espiritualmente. Lo que determina que tú estás estático es tú analizar si verdaderamente estás creciendo o no. Lo primero que tú tienes que saber es irte al pasado, ver si tus inicios son iguales ahora. Y cuando tú analices esto, que tú te vayas a cuando tú comenzaste en el evangelio, que te vayas a los primeros meses, eso es lo que te va a decir si tú estás creciendo o no. Sabemos que todo tiene su tiempo debajo del sol, todo tiene su tiempo en esta tierra establecido. Hay cosas que dependen de nosotros, pero hay otras cosas que dependen de Dios. El accionar es lo que va a activar nuestros dones espirituales y va a permitir que nosotros nos desarrollemos, porque hay un dicho popular que dice que la práctica es lo que hace al maestro. Por lo tanto, si usted quiere crecer espiritualmente, tiene que practicar eso que usted ha aprendido de parte de Dios. Eso que usted porta, tiene que ponerlo en funcionamiento para que siga recibiendo de parte de Dios. Pero como yo digo, he escuchado de muchas personas que dicen que están estancados, se sienten estancados, sienten que no fluyen, que no avanzan. Lo que me dice a mí que tú no estás avanzando es tu estado actual comparado con tu estado anterior. O sea, muchas veces pensamos que no estamos avanzando, pero sí lo estamos haciendo, aunque de una manera muy lenta. Hay personas que avanzan más rápido porque tienen una capacidad conferida por el mismo Dios y por el mismo Espíritu Santo, y esta capacidad es lo que va a determinar que esta gente fluya. Pero Dios nunca te va a dar algo con lo que tú no puedas manejar, algo que tú no puedas cargar. Entonces, si tú tienes ya un año en el Evangelio, tienes 2 años, muchas veces tú crees que estás ahí, que estás sentado, que no estás haciendo nada, pero quizás tú estás en el momento de echar raíces, en el momento de formación, porque todo tiene su momento, todo tiene su hora. Cuando nosotros venimos al evangelio o tomamos la decisión, porque hay personas que nacen en el evangelio, pero en un momento entonces toman la decisión de servirle verdaderamente a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Luego de ahí hay que cumplir con una serie de procesos y de requisitos para seguir creciendo. El evangelio no es difícil, porque ligera es la carga del Señor. Mejor es, aleluya, es paz lo que uno recibe, estabilidad, tranquilidad y seguridad con Dios. Alabanza. Entonces, en nuestros inicios, mis hermanos, es un tiempo de preparación, un tiempo de capacitación, donde el Señor nos habla a través de su palabra, nos enseña el mundo espiritual. Ahí comenzamos a conocer la voz de Dios. Comenzamos a escudriñar y a entender su palabra. Y aunque tú veas que no está fluyendo en ciertas áreas, posiblemente tú estés caminando conforme al tiempo de Dios. Porque no podemos pasar una cosa sin haber, aleluya, pasado la otra. O sea, no podemos pasar a otro nivel sin antes haber atendido los niveles y lo que uno necesita conocer en el lugar en cual estamos. Mi alma adora al Señor. Entonces, si tú estás en tus inicios
espiritual. Está comenzando la iglesia, está comenzando en lo que es el mundo, este nuevo camino en tu vida, gloria a Jesús. Vas a ver que es totalmente diferente a lo que tú vivías cuando estabas fuera del evangelio. Vas a ver que aquí el modo de operar de Dios es muy distinto a como uno está acostumbrado cuando estamos fuera del camino del Señor, porque el modo de Dios operar es totalmente espiritual y nosotros somos humanos. Entonces el fluir de Dios en nuestra vida no va a depender de nuestra capacidad ni de nuestro conocimiento secular, sino que va a depender totalmente de Dios y de nuestra disposición, porque hay personas que sabemos muchas cosas en el mundo, que son bien inteligentes, son activas, pero aquí hay que desaprender. Todo eso que usted aprendió en el mundo no te va a servir para nada aquí dentro del camino del Señor. Aquí hay que aprender, aleluya, el modo de operar de Dios. Aquí hay que estar dispuesto a que el Señor nos enseñe sus caminos, que el Señor nos enseñe lo correcto, lo que debemos de hacer y lo que no debemos hacer. Entonces es como una descapacitación del mundo y aprender, capacitarnos nuevamente en el camino del Señor, y de acuerdo a tu capacidad y a tu disposición, entonces el Señor va a ir depositando sobre ti lo que tú necesitas para fluir y para operar, porque cada persona tiene un llamado, un propósito. Tú naciste con un propósito específico aquí en la tierra. Puede ser que tú seas el gran empresario del mañana, puede ser que ya estés emprendiendo y para eso Dios te marcó, pero puede ser que Dios te haya marcado como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro. Todo eso va a depender de Dios y lo vas a descubrir cuando estés en el camino correcto. Mi alma adora al Señor. Ahora bien, mis hermanos, hay un momento donde hay que estar estudiando la palabra, donde escuchamos la doctrina, escuchamos las enseñanzas de nuestro pastor, lo que escuchamos en las redes sociales, lo cual debemos de tener mucho discernimiento hoy en día para no caer en el espíritu de error. Entonces, por medio de todas esas enseñanzas, usted está avanzando espiritualmente porque está adquiriendo los conocimientos necesarios que usted va a utilizar en un momento determinado de su vida. Entonces, mis hermanos, luego que usted se capacita, que usted va leyendo la palabra, que usted va profundizando, viene otro paso que es la preparación espiritual. La preparación espiritual es lo que te va a ayudar a conocer la voz de Dios. Te va a ayudar en todo lo que tú necesitas en cuanto a tu vida espiritual, en cuanto a la guerra espiritual. Porque la guerra espiritual es la batalla que se libra desde el momento en cual tú accedes a servirle a Dios por la salvación de tu alma. Hay una batalla en el mundo celestial entre los ángeles y el mundo de las tinieblas. Y todo esto, toda esta guerra se libra a causa de tu alma, porque el enemigo no quiere que tú te salves, pero Dios sí quiere que tú te salves y que crezcas en su camino, porque Él nos llamó a multiplicarnos y a fructificar, y dentro de esa multiplicación, dentro de ese crecimiento está lo secular y está también lo espiritual. Por lo tanto, es muy importante que todo creyente crezca en el camino del Señor y que dé frutos. Algunos van a dar fruto al 30 por 1, otros al 60 y otros al 100, porque ya ahí depende totalmente de la capacidad y de la disposición que tú tengas. Hay personas que avanzan más lento porque no tienen la misma capacidad, pero igualmente se están guardando para Dios y están dando fruto al 30 por 1. Pero hay otras personas que son bien activas en el camino del Señor, son muy activas, se entregan por completo. Para usted darle un 100% a Dios, yo creo que se habla y de aquellas personas que están dedicadas a tiempo completo verdaderamente en la obra del Señor. Pero aunque tú estés dando un 30, aunque tú estés dando un 60% para Dios, como quiera lo estás dando. Lo importante aquí es mantener la integridad y poner a fluir eso que tenemos de parte del Señor. No nos podemos detener por nada. Van a venir pruebas. Ya cuando tú estás en la etapa de crecimiento, que ya tú aprendes a conocer la palabra, conoces un poco más la terminología bíblica, que es muy diferente a lo que uno conoce en el mundo, gloria a Dios. Cuando usted conoce todas estas cosas, viene la preparación espiritual. Y aquí es que muchas personas se quedan porque tienen miedo de las pruebas, tienen miedo del proceso. Y el Señor lo que nos manda es, mis hermanos, a que confiemos en Él. Él nos da paz en medio de la tormenta. Si no pasas por procesos, si no
pasas por prueba, entonces no vas a conocer a Dios a profundidad. Todo aquel que tiene llamado, que tiene unción, que tiene poder de parte de Dios, ha pasado por procesos difíciles en su vida, pero en medio del proceso el Señor no nos deja solo. El Señor nos habla, el Señor se nos revela. Ahí es que conocemos la voz de Dios, cómo Él opera cuando no hay nada, cómo Él opera en medio de la enfermedad. Ahí es que tú descubres verdaderamente los dones que tú tienes en medio de ese proceso. Ahí tú conoces, ahí tu fe es aumentada, porque si no hay un proceso, hermano, no hay una victoria. No podemos hablar de que Dios nos entregó la victoria si no tenemos un proceso. Ay, 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 mi alma adora al Señor. Si usted se fija, aquellas personas que tienen el don de sanidad son personas que han sido golpeadas con su salud, tanto la de ella como la de sus hijos, de su familia. Las personas que son usadas en milagros también. Incluso el Señor a veces permite enfermedades, permite hasta muertes en tu familia, pero es para Él demostrar su soberanía, porque Él es soberano y sabe cómo hace las cosas. ¿Y para qué? Para que tú entiendas que, y esto es una de las capacitaciones de Dios, para que tú entiendas que los milagros, que las sanidades, que las liberaciones van a ocurrir cuando Él quiera y en quien Él quiera, porque ahí entra lo que es la soberanía de Dios. Vemos que hay muchas personas que quieren forzar con Dios para que el Señor los use, para que el Señor haga milagros, para que el Señor liberte, y nos olvidamos, o sea, nos enfocamos tanto en lo que son las manifestaciones de Dios, en la liberación, la sanidad, los milagros, que a veces nos desenfocamos de que la presencia de Dios vaya con nosotros a donde quiera que vayamos. En medio de nuestras oraciones nuestras oraciones no deben ser tan enfocadas a lo que son las manifestaciones y que Dios te use. Es bueno que Dios te use, claro que sí, todos queremos que Dios nos use, pero tú tienes que entender en qué área es que Dios te va a usar, en qué área Dios te quiere poner alabanza, y darle valor a eso, darle valor a la salvación de las vidas, que eso es lo más importante, y que tú mismo tengas la salvación de tu alma, porque es muy triste que tú andes ministrando por ahí, que tú andes haciendo milagros, haciendo buenas obras, la cual no corresponde a todos los creyentes en Jesús, y que al final de este camino, de esta jornada, tu alma se pierda. Entonces tenemos que vivir una vida íntegra delante del Señor y seguir creciendo en aquello que Él depositó en nuestras manos. Aquí hay dos puntos que quiero destacar en medio de esta enseñanza, y es que hay dos cosas, dos caminos, dos partes que pueden estar ocasionando que tú estés estancado espiritualmente. Uno de ellos es una forma secular, algo natural, y otro es el ámbito espiritual. Puede haber un estancamiento por parte tuya, por falta de una decisión, porque no has tomado la decisión de caminar como Dios te ha dicho que camines, porque tú sabes cómo debes de buscar a Dios. Hay personas que están escuchando esta enseñanza, este video, y son personas que saben dónde está la presencia. Son personas que saben cómo buscar a Dios, porque en algún momento sintieron la presencia, en algún momento tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Entonces Él está ahí mismo, en ese lugar donde tú sabes que tienes que buscarlo. Hay gente que buscan a Dios en los montes, hay gente que buscan a Dios en su habitación, que lo buscan de madrugada, que lo buscan a las 3 de la tarde. Tú sabes qué fue lo que te llevó a tener un encuentro con Dios. Y si tú no has tenido un encuentro, yo te invito a buscarle con fe, a buscarle con amor, a buscarle con hambre y sed. Aleluya. Y vas a tener un encuentro con el mismo Dios. Y todo aquel que tiene un encuentro con Dios es cambiado y transformado por su presencia. Hay personas que saben que el secreto de la unción está en el ayuno y la oración. No hay otro camino, no hay otro medio. Es con ayuno y con oración. Entonces muchas veces estamos estancados, ya estamos en el nivel, ya estamos, aleluya, ya conocemos la palabra, recibimos de parte de los maestros, de parte de nuestros pastores. Llega un momento de prueba, tú pasas la prueba, pasas los procesos, porque los procesos hay que pasarlos, mis hermanos. Entonces está la etapa donde tú tienes que comenzar a reproducirte, a dar los frutos, a dar de eso que ya tú has recibido, alabanza, y ahí es que nosotros comenzamos a avanzar. ¿Qué pasa? Es justo en este momento donde el enemigo se va a levantar para que tú no fluyas, porque él no quiere que tú continúes, que tú no fluyas, porque no solamente el enemigo quiere interrumpir tu salvación, sino que quiere interrumpir en la salvación de los demás.
Aquí es que uno tiene que ser sabio y entendido. No siempre, mis hermanos, vamos a tener parte en nuestra congregación. Hay congregaciones que son grandes, iglesias grandes, donde tienen un gran número de personas y quizás no te den una parte en un púlpito debido al gran número de miembros que tiene esa iglesia. Pero veo que la mayoría de iglesias grandes organizan diferentes ministerios, tienen ministerio de intercesión, ministerio de adoración, ministerio de alabanza, ministerio de visitas a los hogares, visitas a los hospitales, visitas a las cárceles, culto fuera. Tienen diferentes ministerios. Entonces tú tienes que identificar cuál es tu llamado, cuál es tu ministerio, para qué fue que Dios te llamó. Ahí yo tengo un video que dice cuál es mi llamado, cuál es mi asignación, cómo me doy cuenta a qué fue que el Señor me llamó a su camino. Y cuando tú descubras eso que tú portas de parte de Dios, tienes que ponerlo a fluir. Tiene que ponerlo al servicio de la iglesia, pero también, mis hermanos, tiene que hablar con tus pastores y con tus líderes, porque no solamente en la iglesia tú vas a servir, sino que afuera, ese mundo que no conoce de Dios te está esperando. Aún hay personas que están en el evangelio y quizás necesiten una palabra tuya, necesiten una oración, necesiten un culto en su hogar. Personas que están internas y cuando tú vas a ese hospital que oras por ellos, ellos reciben sanidad, son edificados. Aleluya, milagros son hechos, alabanza, cuando tú visitas a los hospitales, porque eso está en ti. Ese llamado, esas manifestaciones te van a seguir a donde quiera que tú vayas y tienes que entonces ponerle en funcionamiento. Luego que tú descubres para qué el Señor te llamó, tienes que comenzar a caminar. Y ahí es que entra la decisión, ahí entra la guerra mental, ahí entra la batalla. Nuestra propia decisión va a determinar nuestro crecimiento espiritual. Hay personas que no crecen espiritualmente y es porque tienen miedo a las pruebas, es porque tienen miedo al que dirán, tienen miedo a los procesos, tienen miedo a tantas cosas. Y no debemos de tener miedo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si tú no tienes miedo, no tienes por qué quedarte ahí estancado. Programa, organízate, organiza un día. Si tú tienes ese don de sanidad, ese don de milagro, organiza un día a la semana, organiza un día al mes para que visites a los hospitales. Si tu llamado es predicar, alabanza como evangelista, háblate con tus líderes, con tus pastores, para que puedas salir a evangelizar y comenzar a fluir en eso que tú portas de parte de Dios. Y a medida que tú haces la obra, a medida de que tú caminas en tu asignación, entonces el Señor te va a dotar de esos dones que tú necesitas para la fluidez de ese llamado, para la fluidez de ese ministerio. Bien, mis hermanos, es muy importante que nosotros hablemos con nuestros líderes, que hablemos con nuestros pastores cuando vamos a hacer una obra independientemente de la iglesia. ¿Por qué? Porque tú necesitas una cobertura. No puedes salir sin la cobertura pastoral, porque aquí los espíritus tienen legalidad sobre ti si tú sales sin permiso de tu pastor. Y el mundo espiritual es muy organizado. Asimismo, nosotros tenemos que estar bien organizados en las cosas de Dios. Hay cosas que como bautizado, como miembro activo y bautizado, tú puedes hacer, pero hay algunas cosas que si tú no estás bautizado, no las puedes hacer. Entonces tienes que procurar arreglar tu vida con Dios, bautizarte, que es un paso muy importante. El mismo Jesús se bautizó sin tener la necesidad. Jesús no necesitaba bautizarse, pero Él lo hizo. ¿Para qué? Para dejarnos ejemplo a nosotros de que tenemos que hacerlo antes de comenzar con nuestro ministerio. Es muy peligroso que una persona salga a predicar, que salga a evangelizar, si todavía no se ha bautizado en aguas. Aunque tú tengas el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, tienes que cumplir con la asignación, con ese mandato de bautizarte en aguas también. Porque esto va a decir la obediencia que tú tienes y que tú estás bien, que estás legalmente capacitado para salir a dar eso que tú tienes de parte de Dios. Si no lo haces de esta manera, lamentablemente la tiniebla puede tomar parte en tu vida o en tu casa. Dios te libre y te guarde de eso. Pero tenemos que cuidarnos, mis hermanos, de toda altimaña del maligno. Que cuando salgamos a ministrar, el enemigo no tenga forma de cómo acusarnos delante de Dios ni delante de los hombres, porque sabemos que estamos bien delante del Señor. La otra parte, mis hermanos, es la parte espiritual. Hay muchas guerras espirituales que impiden que tú fluyas. Puede haber brujerías,
se usa mucho la brujería, enviaciones de enfriamiento, enviaciones demoníacas para que tú no comiences. Se entra lo que es como un letargo espiritual, gente que se sienten cansados, se sienten adormecidos, siempre tienen un sueño, un cansancio, no pueden orar, no pueden ayunar, sienten muchas guerras para salir a hacer la obra, y todo eso se rompe ayunando y orando. Hay espíritus que están asignados para atacar a las personas solamente de madrugada, porque ellos saben que de madrugada nosotros estamos en un estado de inconsciencia, pero ahí entonces ellos se aprovechan y entran, te hacen enviaciones de aflicción, de depresión, de dolor. Mucha gente se levanta con un dolor de cabeza, con un dolor de cuerpo, y no saben que fue que un espíritu de madrugada lo visitó y le hizo esa guerra para que al otro día no se levantara a hacer lo que tenía que hacer. Entonces nosotros tenemos que ser muy sabios, muy entendidos con la guerra espiritual. A cualquier hora que tú ores está bien, está perfecto, pero hay guerras que se libran de madrugada. En cualquier horario de madrugada, mis hermanos, de madrugada, de 12 de la madrugada hasta las 6 de la mañana, porque hay espíritus que visitan precisamente en esa hora. Y vemos que hay mucha gente que Dios la despierta de madrugada a orar, porque Dios sabe todas las cosas y Él te despierta. Si tú ves que tú te levantas a orinar, sientes algo que se movió en la casa, es el mismo Dios que te está levantando para que tú te pongas en pie de guerra y comiences a orar, comiences a cancelar todo espíritu que está visitando en ese horario y te pongas a hacer guerra espiritual. Es muy importante. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual, la parte espiritual, muchas veces detiene a la persona y lo estanca por años. He conocido a muchas personas que tienen tiempo, mis hermanos, bajo la influencia demoníaca, de estancamiento, de enfriamiento, de frialdad. Y usted ve que estas personas no avanzan y ellos sienten que están bien, sabiendo conscientemente que no están bien, mis hermanos. Estos espíritus no dejan que la persona ore de una manera correcta, no dejan que oren fervientemente, no dejan que ayunen bien. Entonces uno tiene que identificar cuál es la guerra, cuál es el ataque, qué es lo que te está deteniendo, para que entonces tú puedas operar de la manera correcta. Mi alma adora a Dios. Algo que está atacando mucho al pueblo, y lo he dicho en otros videos también, es las distracciones. Las distracciones están provocando mucho estancamiento en el pueblo de Dios. Cuando usted se distrae con el celular, que no tiene control de su celular, de lo que usted ve, del tiempo que usted pasa con el teléfono en las manos, lamentablemente eso es un tiempo valioso que Dios está esperando, que tú lo puedes utilizar para buscar la presencia, para salir a predicar, para salir a hacer la obra. Lo estás perdiendo usando el móvil y no te estás dando cuenta que estás gastando tiempo valioso que te puede servir para hacer la obra, para buscar la presencia de Dios, y lo estamos malgastando en otra cosa. Nos preocupamos tanto por el afán, por lo que hay que hacer en la casa, no tenemos como un control del tiempo, y esto nos descontrola totalmente, mis hermanos, espiritualmente. Tenemos que tener un enfoque, tenemos que saber a qué Dios nos llamó y enfocarnos en eso, trabajar en eso. No podemos tener tantas cosas pendientes, porque entonces nos desenfocamos de lo que sí tiene valor. Tenemos que saber en qué vamos a invertir nuestro tiempo. Lean libros que te edifiquen, lean Biblia, lea la palabra, busca un diccionario, mis hermanos. Vamos a aprovechar nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos están difíciles, y nosotros perdemos el tiempo, lamentablemente el tiempo no se recupera. El tiempo vale oro. Pero ¿y por qué? Para mí el tiempo es lo más valioso que hay. ¿Por qué? Porque el tiempo no se devuelve, y si usted lo perdió, lamentablemente no lo va a recuperar. Así que vamos a avanzar en las cosas de Dios, vamos a romper con ese estancamiento. Hay personas también que están presas espiritualmente, y ahí tengo un video que habla acerca de cárceles espirituales, que lo expongo de una manera muy bien. Entonces, si usted está encarcelado, no hay forma de que usted solo pueda salir de esa cárcel, no hay forma de que usted avance si su alma está encarcelada. Y ahí yo te doy todos los puntos, todos los medios para que tú salgas de la cárcel espiritual, si es que lo estás. Tienes que hacer un análisis, saber si eres tú mismo, porque hay gente que saben
cómo orar, que saben cómo buscar la presencia, pero no lo hacen. Entonces no estás encarcelado, está falta de tomar una decisión, está falta de tomar esa decisión, de lavar tu mente, de decir yo voy a orar todos los días a esta hora, yo voy a ayunar todos los días a esta hora, hasta tal tiempo. Tiene que tomar una decisión, pero hay gente que aunque tomen la decisión no pueden porque su alma está encarcelada. Pero qué bueno que ahí está Dios para libertarnos. Ahí está Dios siempre presto para nosotros, para que avancemos en su camino, para que la obra no se detenga. Recuerda que si tú estás detenido por causa tuya, por falta de una decisión personal, lamentablemente la obra de Dios no se va a detener, porque si Dios te llamó como evangelista, si Dios te llamó como profeta para que ministre las vidas y tú no lo haces, hay otras personas que Dios la va a levantar y lo van a hacer, porque aunque haya gente desobediente, gente que no quiera buscar de Dios, siempre hay gente que van a estar dispuestos a buscar y a poner de su parte para que la obra de Dios, para que el reino del Señor siga estableciéndose aquí en la tierra. Bien, mis amados hermanos, si les ha gustado esta enseñanza y han llegado hasta aquí, dejen sus comentarios y díganme si quieren una segunda parte o cuál tema le interesaría que nosotros demos en esta plataforma Alabanza. Por aquí le estuvo acompañando su hermana Pamela Guillén. Para mí es más que un honor estar aquí con cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en otra enseñanza. Bye.